El dolor no era un recuerdo perdido, sino una niebla espesa y química que se había instalado detrás de los ojos de Elena. Era el mediodía en la colonia Candelaria, Ciudad de México, y el calor se filtraba por las rendijas de las cortinas de poliéster descolorido, dibujando rayas amarillas sobre el piso de azulejo frío y gastado. Elena, que solo 3 semanas atrás podía hilar una conversación coherente y recordar el nombre de todos sus nietos, ahora se aferraba al marco de la puerta como un náufrago. El olor a ropa guardada, a naftalina y a viejo, era la única ancla que reconocía en esa casa que de repente se sentía ajena. «¿Dónde estoy?», susurró, y el sonido rasposo de su propia voz la asustó. No había nadie. O, más bien, Silvia, su hija, había puesto a Beto, su yerno, a vigilarla desde la sala. Beto, un hombre grande y blando con ojos de perro asustado, evitaba su mirada, absorto en la pantalla azul del televisor que nunca apagaban. Él no era cruel, solo débil y sumiso al plan de Silvia. Elena intentó dar un paso. El azulejo bajo sus pies le recordó el cementerio, frío, definitivo. Buscaba algo con urgencia, algo que se le escapaba como arena entre los dedos. La imagen de un sobre blanco, o tal vez un frasco de pastillas, ardía vagamente en su mente. Silvia entró a la cocina arrastrando las chanclas de hule, su rostro duro y sin maquillaje reflejaba el desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Llevaba el cabello recogido con prisa, revelando las ojeras profundas de quien duerme mal, pero sueña demasiado con dinero fácil. «Madre, ¿se puede saber qué está buscando?». Su voz no era una pregunta, era una acusación a volumen bajo. Elena parpadeó, la luz de la cocina una luz blanca y dura le dolía. «Mis llaves», logró decir. «Las llaves del cajón». «¿Qué cajón, madre? Si aquí usted ya no tiene nada. Todo está bajo llave y bien guardado». Mentía. Elena sabía que las llaves abrían la caja de seguridad pequeña que guardaba sus papeles de pensión y, más importante aún, el frasco original de su medicamento para la memoria, el donepezilo. Los frascos en la mesita de noche, los que Silvia le daba ahora, eran diferentes. Eran más grandes, de un plástico menos denso, y las pastillas olían a tiza. Desde que empezó a tomar el nuevo medicamento, hace 3 semanas, la niebla se había convertido en tormenta. Sus manos temblaban, los mareos eran constantes y los recuerdos que antes se esfumaban, ahora regresaban en fragmentos violentos y sin contexto, causándole pánico. Silvia se acercó, y el ligero olor a grasa vieja que emanaba de su ropa envolvió a Elena. Le tomó el brazo con una fuerza innecesaria para guiarla de vuelta a la sala. «Aquí no hay nada para usted, madre. Siéntese. Yo le traigo su té». Mientras la guiaba, Silvia deslizó rápidamente la mano en el bolsillo de su bata y tocó el pequeño frasco de cristal grueso que guardaba las pastillas reales, las costosas, las que ahora vendía en el mercado negro para financiar la deuda de Beto. El plan era sencillo, sustituir la medicina por un potente ansiolítico y un placebo barato. No la mataría de inmediato, solo aceleraría la confusión y la volvería incapaz de defenderse o de reconocer la falsificación en sus documentos. Beto se hizo a un lado, incómodo, sin dejar de mirar la televisión. «¿Está bien, suegra?», preguntó Beto, y su preocupación sonó tan falsa como un billete de 20 pesos pegado con cinta. Elena se dejó caer en el sillón viejo. El olor de la tela sintética le picó la nariz. Se sintió atrapada, no por los muros, sino por su propia mente en colapso. De repente, una imagen irrumpió con la violencia de un puñetazo, un campo de maíz seco, el sol de las 3 de la tarde y una niña llorando. Era una memoria, pero no sabía si era suya o de otro. Luchó por anclar esa imagen, por nombrar a la niña, por entender el porqué del miedo en ese campo. Pero la química en su sangre era más fuerte que la voluntad de su espíritu. La cabeza le zumbaba. La ansiedad, que era un efecto secundario directo de las pastillas falsas, la hizo jadear. Silvia regresó con una taza de té, pero no la entregó. La sostuvo por encima de Elena, esperando el momento exacto para ejercer el control. «Aquí está. Pero escúcheme bien. Usted no puede estar deambulando así por la casa. Nos está asustando. Ya hablamos con la notaría y necesitamos su firma en esos papeles para que podamos ayudarla mejor». Elena notó un detalle crucial que nadie más vería. En el té de manzanilla, justo al fondo de la taza, se disolvía lentamente el polvo blanco de otra pastilla, la que aseguraría que durmiera por 12 horas seguidas. Ya no era un tratamiento, era una sedación.
Los ojos de Elena se fijaron en la taza. El té, que debía ser un consuelo, se había convertido en un veneno lento y silencioso. Y entonces, la niebla se cerró por completo. Elena sintió la humedad de su propia frente y el miedo líquido que le recorría la espalda. Se dio cuenta de que no solo le habían robado los recuerdos, sino que le estaban robando la posibilidad misma de tener un futuro. La injusticia no gritaba, susurraba en el sonido sordo del televisor y en el olor de las pastillas de tiza. Silvia sonrió, una sonrisa fría y victoriosa, y acercó la taza. Beba, madre, y luego a dormir. Elena desvió la mirada de la taza. No la tomó. Su mano, temblorosa, se posó sobre el reposabrazos del sillón, sintiendo el algodón sintético ya roto y pegajoso por el uso. La sedación ya no era una opción. Silvia frunció el ceño. La paciencia no era un lujo que pudiera permitirse. ¿Qué pasa, madre? Está frío, bébalo. No tengo sed, logró articular Elena. Cada palabra era un esfuerzo. Beto, sintiendo la tensión, bajó el volumen del televisor. El silencio que siguió era pesado, lleno de resentimiento no expresado y planes turbios. Silvia, sin inmutarse, dejó la taza sobre la mesita lateral, justo al lado de un Cristo de yeso manchado. Como quiera, pero yo no voy a estar detrás de usted. Ya es grande. Silvia se retiró a su cuarto, la de la puerta cerrada y las llamadas telefónicas susurradas después de la medianoche. El silencio de su ausencia era más ruidoso que su presencia. En la sala quedaron solo Elena y Beto. Y la verdad, que flotaba invisible entre ellos. Elena lo observó. Beto no era un hombre malo, solo un hombre acorralado por las deudas que había contraído por un negocio de reventa de llantas que fracasó. Silvia lo tenía agarrado de la garganta con eso. El plan de robar la pensión y la casa de Elena, acelerando su declive cognitivo, era idea de Silvia, pero Beto había sido el ejecutor logístico. Beto, dijo Elena con una claridad que lo sobresaltó. Dígame, suegra, ¿por qué me están dando otras pastillas? Beto palideció. Se mordió el labio inferior, sus grandes manos de trabajador manual se entrelazaron. La verdad era un peso insoportable sobre él. Son las mismas, doña Elena. Las mismas. Solo que las conseguimos en otra farmacia. Más baratas. Usted sabe cómo están los gastos. Huelen a tiza, insistió Elena, y esa observación, sencilla y sensorial, desarmó la defensa de Beto. Mi medicina huele a tierra y a metal. Y me ayudaba a recordar. Esto me mete en una cueva oscura. Beto se levantó de golpe. Tenía que escapar de esa sala, de la mirada limpia y dolorosa de su suegra. Necesito ir por la leche. No tardo. Salió casi corriendo, cerrando la puerta principal con un golpe suave, pero final. La casa se quedó vacía, solo con el murmullo del tráfico exterior. Elena esperó. Su respiración se reguló, forzando la calma. Sabía que tenía que moverse rápido, antes de que Silvia saliera de su encierro o Beto regresara. La urgencia del plazo emocional, el miedo a la noche que traería más sedación la impulsó. Se levantó del sillón, ignorando el mareo que subía por su espina. Su mente, aunque dañada por la falta de don Epesilo, poseía aún esa habilidad oculta, esa memoria táctica de las madres que saben dónde esconde cada miembro de la familia sus pecados y sus pertenencias. Fue a la habitación de Silvia. La cerradura era barata, sabía que Silvia, en su arrogancia, solo la cerraba con el seguro interior, no con candado. Elena palpó el borde superior del marco de la puerta. Justo donde el polvo se acumulaba más denso, encontró lo que buscaba, un clip de metal oxidado, dejado allí por Beto para abrir el seguro cuando Silvia se quedaba dormida con el pánico de una llamada no contestada. Sus dedos, torpes y temblorosos, trabajaron el clip. El clic del seguro al ceder resonó como un disparo en el silencio de la casa. Entró. El aire dentro del cuarto de Silvia era opresivo, cargado de perfume barato y un olor rancio a sudor y angustia financiera. La habitación era un reflejo de su mente, desordenada y cruel. Elena fue directo al tocador. En el fondo, detrás de una pila de recibos de Telmex y un rosario roto, encontró una bolsita de plástico transparente. Dentro, había varios frascos pequeños de pastillas, algunos vacíos, otros a medio llenar. El corazón de Elena, que ya latía con la fuerza de un tambor, se detuvo un instante. Encontró un frasco idéntico al que recordaba, tapa blanca con grabado de farmacéutica, cristal grueso. La etiqueta, aunque medio arrancada, llevaba el nombre correcto.
Donepezilo HCl, 5 miligramos. Pero el frasco estaba vacío. Y a su lado, había una lista. No era una lista de supermercado. Era una lista escrita en puño y letra de Silvia, meticulosa, con columnas. Fecha, cambio, dosis, resultado. 14/03 furosemida 10 miligramos, mareos, cansancio, confusión inicial. Bien. 21/03 lorazepam 2 miligramos, sedación, sueño profundo. No se levanta. Perfecto. 29/03 placebo, tiza, 5 miligramos, sin reacción. Irma en proceso. Elena no entendió los nombres científicos, pero entendió los resultados: mareos, cansancio, sedación, confusión. Había estado tomando diuréticos y potentes tranquilizantes, no su medicina. Habían manipulado su cuerpo y su mente para acelerar su final cognitivo, para que firmara los papeles de la casa, para robarle la dignidad, antes de que su mente pudiera defenderse. La injusticia era una ecuación química. El sobre blanco que había estado buscando en la parte 1 no era la medicina, sino los papeles de la notaría, que Silvia había dejado convenientemente listos sobre la mesita. Una hoja en particular destacaba: cesión de derechos de propiedad por incapacidad. Una lágrima caliente se deslizó por la mejilla seca de Elena, cayendo justo sobre el papel, manchando la tinta. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de rabia helada. Se limpió la cara con el dorso de la mano y miró el frasco vacío de Donepezilo. El robo de algo simbólico se había consumado, le habían robado el tiempo, la posibilidad de luchar con claridad. Dejó el frasco vacío donde lo encontró, junto a la lista de tortura, y regresó al sillón. Se sentó, respirando hondo, concentrándose en el frío del azulejo bajo la suela de sus pantuflas. Silvia abrió la puerta de su cuarto. ¿Durmiendo, madre?, preguntó con la voz demasiado dulce. Elena abrió los ojos, lentos. No. Solo pensando en aquel campo de maíz. Silvia se detuvo, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué campo de maíz? Elena la miró directamente. Y por primera vez en 3 semanas, la niebla no estaba en sus ojos. Había algo más, algo afilado y peligroso. El que quemamos hace 20 años. ¿Te acuerdas? Silvia no supo qué responder. Esa era una memoria vieja y enterrada, un secreto familiar que solo ellas dos conocían, un acto de desesperación que habían jurado nunca revelar. La abuela con Alzheimer había recordado algo que no debía, algo que probaba que la confusión no era total. Silvia se quedó inmóvil. La mención del campo de maíz fue una ráfaga de aire helado en pleno calor de la Candelaria. Ese recuerdo era una herida sucia de la que Silvia pensó que solo quedaba una cicatriz, pero ahora Elena la había abierto. Madre, ¿de qué tontería está hablando? Ya la edad le está haciendo daño. No quemamos ningún campo. Eso es una fantasía. La voz de Silvia era forzada, demasiado alta. Estaba tratando de convencerse a sí misma, no a Elena. El recuerdo del campo de maíz no era un simple evento, era el origen de su resentimiento, la razón por la que Silvia creía tener derecho a la casa y a la pensión. Elena no se movió. Su cuerpo frágil, sedado, era un caparazón, pero la mirada que le dedicó era la de la madre que lo sabe todo, que ha visto todos los errores y los ha perdonado, pero ahora está cansada. La niña llorando. Tu hermana, ¿no la recuerdas? El golpe fue certero. Silvia había mentido durante 20 años sobre las circunstancias de la muerte de su hermana menor, la dulce Laura, y solo Elena conocía la verdad cruda y fea que implicaba negligencia y una promesa incumplida. Silvia se recompuso rápidamente, la máscara de hija preocupada regresó, más forzada que antes. Basta. Esto es el Donepezilo, o lo que sea que le estén dando. Yo necesito que firme los papeles. Ahora. Se acercó a la mesita y tomó el sobre de la notaría, ese que Elena había manchado con su lágrima. Firme aquí. Con esto podemos solicitar una cuidadora profesional y darle una vida más digna. Es por su bien. Elena sintió la pluma deslizarse en su mano. La punta del bolígrafo era fría. Si firmaba, todo habría terminado. La sedación la había debilitado, pero el pánico de perder la casa, la única herencia que le quedaba a la nieta que Silvia había expulsado, era un motor más fuerte que el lorazepam. De repente, la puerta principal sonó con 3 golpes rítmicos y urgentes. No era Beto. Beto usaba su llave. Silvia maleó. Soltó la pluma y el sobre, que cayó sobre el azulejo. ¿Quién es a estas horas?
Masculló, y se dirigió a la puerta, su cuerpo cubriendo la mirada de Elena. Abrió con recelo. En el umbral, bajo la luz fuerte del sol de la tarde, estaba Isabel, la nieta, hija de Laura, la hermana muerta, y la joven a la que Silvia había desplazado y humillado años atrás, forzándola a vivir con parientes lejanos en el norte. Isabel era la personificación de la culpa de Silvia. Isabel no sonreía. Llevaba una mochila gastada al hombro y el rostro marcado por la larga travesía desde la frontera. «Vengo a ver a la abuela», declaró Isabel sin rodeos. Su voz, aunque suave, tenía la firmeza del acero. Silvia la miró de arriba abajo, con desprecio. «¿Tú? ¿Después de 3 años de desaparecer? ¿Qué buscas, Isabel? Aquí no hay nada para ti. Busco a mi abuela. Me enteré de que estaba enferma. Ella está perfectamente cuidada. Demasiado bien, diría yo». Isabel ignoró a su tía y avanzó un paso, sus ojos fijos en Elena, que seguía sentada en el sillón. Isabel notó inmediatamente lo que Beto y Silvia ya habían normalizado. La piel de Elena, antes rosada y vibrante, ahora era de un tono cerúleo pálido. Sus ojos estaban vidriosos, y el temblor de sus manos era constante. Isabel, que había pasado sus años de juventud trabajando en una clínica de rehabilitación, reconoció los síntomas. No eran solo de Alzheimer avanzado, eran de abstinencia, o de sedación excesiva. «Abuela, soy yo, Isabel». Elena tardó un momento en enfocarla. El rostro de Isabel era joven, pero sus ojos eran viejos, llenos de un dolor compartido. «Mi niña». La voz de Elena era apenas un suspiro. Silvia se interpuso violentamente entre ellas. «Ya la viste. Vete, Isabel. No molestes». Isabel no se fue. Dejó caer la mochila en el suelo y el golpe seco resonó. «No me voy. Parece que está drogada, tía. ¿Qué le estás dando?» Silvia se puso histérica. «¿Qué me vas a venir a decir tú, chamaca malagradecida? Ella es mi madre. Yo la cuido, yo pago las cuentas, yo sacrifico mi vida por ella. Tú no has hecho nada». El grito de Silvia fue un desahogo de años de envidia y miedo. Mientras discutían, Elena sintió una punzada de esperanza. Isabel era la persona protectora que había aparecido justo a tiempo. Su presencia era un escudo. Elena, con sus manos temblorosas, alcanzó la mesita, sintiendo el vacío donde Silvia había dejado el sobre. Su cuerpo le dolía por el esfuerzo, pero logró deslizar la mano por la alfombra. Sus dedos encontraron la punta de la pluma, y luego, el borde del papel de cesión de derechos. Aprovechando el caos y el griterío de Silvia, Elena tomó el papel con ambas manos. Lo rompió en pedazos pequeños y ruidosos, tan pequeños que parecían confeti. El sonido del papel rasgándose fue agudo, deteniendo de golpe la diatriba de Silvia. Silvia se giró, viendo los fragmentos blancos cayendo al suelo. «No», gritó, su rostro distorsionado por la rabia. La pequeña dignidad había sido recuperada. Elena no había podido recordar, pero había podido actuar. Isabel miró los pedazos de papel y luego a su abuela. Entendió que lo que había roto no era solo un documento, sino la cadena de la injusticia. «Se acabó, tía. No vas a sacar a la abuela de esta casa. Me quedo. Y vamos a ver qué hay en esos medicamentos nuevos», dijo Isabel, acercándose a Elena y tomando su mano fría. La piel de Elena estaba reseca, áspera. Esa noche, el tren que pasaba cerca de la Candelaria sonó especialmente largo y triste. Mientras Isabel instalaba un catre improvisado en la sala, sabía que acababa de entrar en una guerra silenciosa por la memoria y la verdad. El enemigo no era la enfermedad, sino la codicia familiar. La llegada de Isabel transformó la atmósfera de la casa de la Candelaria, aunque Silvia se esforzara por mantener una tensión glacial. La injusticia ahora tenía un testigo y la mentira un desafío. Silvia se encerró en su resentimiento. Se comunicaba con Beto en voz baja, en la calle, o a través de mensajes de texto crípticos. No podía echar a Isabel. La casa, aunque ya vieja y a nombre de Elena, representaba la única seguridad de Isabel en el mundo. Además, cualquier intento de violencia sería demasiado ruidoso y arriesgado. El plan de Silvia había pasado de la sedación rápida al desgaste lento, a hacer de la vida de Isabel un infierno hasta que se rindiera. Isabel, por su parte, ignoró la hostilidad. Había pasado 3 años lejos, luchando por sobrevivir en trabajos precarios en la frontera norte, y sabía reconocer la verdadera amenaza. La amenaza no era Silvia, era el deterioro acelerado de su abuela.
Al día siguiente, Isabel comenzó la reconstrucción lenta de la dignidad de Elena. Primero, la rutina. La casa de Elena siempre había sido un refugio de orden y aromas suaves. Ahora olía a encierro y a grasa. Isabel abrió las ventanas. El aire fresco de la mañana, aunque ruidoso por el tráfico, entró en ráfagas, moviendo las cortinas viejas. Isabel revisó la mesita de noche de Elena. Allí estaban los dos frascos que Silvia había dejado, uno grande de plástico blanco, marcado con una etiqueta genérica que decía vitaminas, y el otro con una etiqueta de farmacia falsa, supuestamente el Donepezilo. Isabel ya había visto la lista de Silvia. Sabía que ambos contenían placebos o sedantes. Con su formación en cuidados clínicos, Isabel implementó un nuevo régimen sin confrontar a Silvia. Abuela, vamos a cambiar su té. Este es de menta. La va a despertar, no a dormir, dijo Isabel, preparando la infusión sin el polvo blanco. Elena, sentada en la cocina bajo la luz filtrada que iluminaba las partículas de polvo flotando, asintió débilmente. Sus manos seguían temblando. Isabel notó el frío del azulejo bajo los pies de Elena y fue a la habitación de su abuela, revolviendo entre las ropas guardadas con naftalina. Encontró unas pantuflas gruesas, tejidas por la misma Elena años atrás, y se las puso. El calor ligero y familiar pareció reconfortar a la anciana. El segundo paso fue la alimentación. Silvia solo daba comida recalentada y café. Isabel fue a la tienda, usando el poco dinero que le quedaba, y compró aguacates, tomates y tortillas frescas. El olor del aceite caliente y la masa de tortilla al cocinarse invadió la casa, un aroma que Silvia detestaba porque le recordaba la pobreza de su infancia. Mientras Isabel servía un plato de huevos revueltos, Elena sintió el aroma de la comida real. «Huele a cuando eras niña», dijo Elena, y por primera vez en días, sus ojos mostraron un brillo de reconocimiento no forzado. «Sí, abuela, a casa». Pero el reto más grande era la memoria. Elena seguía atrapada en un ciclo de pánico y olvido. Isabel necesitaba encontrar el Donepezilo original, o al menos el dinero para comprarlo. La habilidad oculta de Isabel no era el conocimiento médico, sino su capacidad de observación y paciencia. Empezó a buscar los fragmentos de la memoria de Elena, tratando de darles contexto. Recordó la referencia al campo de maíz. «Abuela, ¿el campo de maíz estaba seco?» Elena tomó un sorbo de té. «Seco. Mucho sol. 3 de la tarde. Tenía sed. Y el fuego venía. ¿Y quién estaba allí? Laura, llorando». La imagen era persistente. Elena asociaba el dolor más grande de Silvia, la muerte de su hermana Laura, con su actual injusticia, el robo de la casa. El Alzheimer mezclaba el presente con el trauma viejo. Silvia, que estaba en la sala fingiendo leer una revista, escuchaba la conversación, cada palabra la hacía tensarse. El hecho de que Isabel y Elena estuvieran unidas por ese secreto enterrado la aterrorizaba. Esa noche, cuando el silencio se hizo profundo y solo se escuchaba el murmullo de la nevera vieja, Isabel se levantó. Necesitaba buscar una prueba tangible de la manipulación de los medicamentos. Sabía que Silvia no era tan estúpida como para guardar el dinero en efectivo del Donepezilo vendido en el mercado negro en la casa, pero tal vez había un registro. Fue a la cocina. Bajo la tenue luz de la lámpara de gas, Isabel rebuscó en el basurero. Entre cáscaras de huevo y restos de papel, encontró algo que Beto había tirado con descuido, una envoltura de burbujas de un paquete pequeño de mensajería, de esos que se usan para enviar objetos de valor. El remitente era de un pueblo pequeño en Morelos, conocido por el comercio ilícito de medicamentos genéricos y falsificados. La etiqueta de envío mostraba la fecha, hacía exactamente 3 semanas, cuando el comportamiento de Elena empezó a cambiar. Esto no era prueba de la venta, sino de la compra de las drogas sustitutas. Mientras examinaba el envoltorio, sintió un aliento caliente en su nuca. «Revisando nuestra basura, Isabel, ¿es que ya tienes hambre?» Era Silvia, vestida con una bata deshilachada, con los ojos entrecerrados. Isabel se incorporó de golpe, la envoltura en su mano. Solo buscaba qué tipo de porquería le están dando a la abuela. ¿Es Morelos el nuevo proveedor de su medicina, tía? Silvia se acercó, la sombra de su cuerpo cayendo sobre Isabel. El desafío había escalado. «Dame eso. Si no te vas, llamo a la policía y digo que te robaste algo de valor. Que eres una intrusa». «No puede. Esta es la casa de mi abuela. Y si llama a la policía, voy a mostrarles a dónde iba ese dinero que le sacaron».
El rostro de Silvia se endureció. Agarró la envoltura y la arrugó en su puño. El riesgo de confrontación abierta era alto. Te doy hasta el final de la semana. Vete. O tú y tu abuela van a pagar muy caro. Isabel se mantuvo firme. No me voy. Y te advierto, tía. Si le das una sola pastilla más de esa tiza, si la sedas de nuevo, voy a ir a buscar a Beto y le voy a preguntar qué pasó con Laura, en ese campo de maíz que ustedes quemaron. Silvia se quedó helada. La amenaza de Isabel no era sobre dinero, sino sobre la revelación del secreto familiar que había enterrado su alma. El plazo emocional para Silvia se había reducido a días, y la presión sobre Elena se intensificaría. La tensión en la casa era un cable a punto de romperse. Isabel había ganado un pequeño respiro, pero Silvia no se rendiría. El aire se sentía espeso con el miedo de Silvia a que el secreto de Laura saliera a la luz y la determinación de Isabel de proteger a Elena. Isabel sabía que no podía ganar esta guerra sola, y mucho menos sin dinero. La reconstrucción de la vida de Elena necesitaba recursos, principalmente para comprar el donepezil original, que costaba lo que Isabel ganaba en 2 semanas de trabajo honrado en el norte. Necesitaba comunidad. El barrio de la Candelaria era viejo, con sus propios códigos. En el pequeño mercado de la esquina, donde el suelo de cemento estaba siempre húmedo y olía a cilantro y pólvora, Isabel se encontró con la señora Remedios, la vecina de enfrente, una mujer robusta y de mirada penetrante que había visto crecer a las 3 generaciones de la familia de Elena. Buenos días, señora Remedios, dijo Isabel, acercándose al puesto de verduras. Isabel, sabía que ibas a volver. Siempre vuelven a casa, aunque el camino sea largo, respondió Remedios, pesando unos tomates con un gesto cansado. Remedios había sido la mejor amiga de Elena en la juventud. Conocía los dolores de la familia, incluida la extraña y repentina enfermedad de Elena. Quería preguntarle algo sobre mi abuela. ¿La ha visto estos días? Remedios dejó los tomates y miró a Isabel a los ojos. Su rostro era un mapa de la vida dura del barrio. La he visto, sí. No es el Alzheimer normal. Mi madre lo tuvo. El de Elena es rápido, como si alguien le hubiera pisado el acelerador. ¿Y Silvia? Silvia no es la misma. Isabel sintió un pequeño rayo de esperanza. No estaba loca. Alguien más lo había notado. Le están dando pastillas que no son, señora Remedios. Están buscando incapacitarla para quedarse con la casa. Remedios suspiró y se apoyó en el mostrador. Lo sabía. El Beto anda vendiendo cosas raras. La semana pasada le vi con un frasco que decía, donepezilo, en la etiqueta, pero lo vendió a un desconocido en la esquina como si fuera cocaína, rápido y sucio. La confirmación. Beto, en su debilidad, había sido visto. Remedios, necesito que me ayude. Necesito dinero para la medicina real. Y necesito un testigo que vea cómo mi tía la está maltratando. Remedios dudó un instante. Meterse en problemas familiares es peligroso en la Candelaria. Yo no me meto con la policía, muchacha. Pero Elena es mi amiga. Y tu madre, Laura, era mi ahijada. Remedios se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz hasta un susurro que olía a tierra y canela. Silvia está muy nerviosa por el dinero. Me dijo que Beto está a punto de perder la camioneta. Sé dónde guarda Silvia una caja fuerte chiquita, donde guarda las joyas de Elena y las de tu madre. Lo que le vendió al usurero para pagar la deuda de Beto. Remedios le dio a Isabel un mapa mental de la ubicación. El escondite estaba en el fondo del closet de Elena, detrás de una tabla floja. Elena la había usado siempre para guardar pequeños tesoros y papeles importantes. Ahí tiene que haber algo. Un resguardo. Una prueba de la venta. Isabel regresó a casa con una nueva estrategia. Tenía que encontrar la caja fuerte. Entró a la casa. Silvia no estaba. Beto estaba sentado en la sala, con la cara hundida en sus manos. El miedo lo había consumido. ¿Dónde está mi tía?, preguntó Isabel. Salió. Dijo que iba a la notaría a ver qué podía hacer con los papeles rotos. Está furiosa. Isabel aprovechó el momento. Subió al cuarto de Elena. El closet olía a ropas viejas y a humedad. Abrió la puerta y empujó las perchas. Detrás, había un tablón de madera oscura. Isabel forzó el tablón con un destornillador viejo que encontró en la caja de herramientas de Beto, ese que Beto nunca usaba por miedo a ensuciarse las manos. El tablón cedió con un crujido lento y doloroso. Allí estaba. Una caja de metal pequeña, oxidada, con un pequeño candado. Isabel no tenía la llave. De vuelta en la sala,
Beto seguía inmóvil, sumido en su miseria. Este era el momento de explotar la falibilidad humana de los villanos. Beto, dijo Isabel, con voz suave pero firme, sé que eres tú quien está pagando por esto, pero sabes que está mal. Beto levantó la mirada, sus ojos hinchados por la falta de sueño. No sé de qué hablas. Si sabes. Sé que las pastillas son falsas. Y sé que Silvia te tiene atrapado con el préstamo de la camioneta. Beto se echó a llorar, un sollozo profundo y sin dignidad. Ella me obliga. Dice que si no, nos saca a la calle a los dos. Yo solo quería pagar. Dime dónde está la llave de la caja de Elena. El dinero de esa caja te puede sacar de ese lío, si me ayudas a conseguir la medicina. Beto sacudió la cabeza, incapaz de traicionar a Silvia directamente, pero desesperado por el alivio de la culpa. Yo no tengo la llave. Pero, la primera dosis de donepezilo que Silvia vendió, la vendió con un recibo. Lo tenía en su cartera. El dinero no estaba allí, pero la prueba de la transacción sí. Isabel regresó a la habitación de Silvia. Encontró la cartera de cuero barato, desgastada y pesada. Dentro, entre billetes arrugados y tickets de panadería, encontró un papel doblado en 4. Era un recibo de un prestamista, no de un notario. Un recibo de empeño. Decía: objeto, lote de 3 frascos, donepezilo, 5 miligramos. Valor de préstamo, 4.500 pesos MXN. Plazo de pago, 15 días, vencido. Firma, Silvia L. El plazo emocional que apretaba el pecho no era solo el de Elena, sino también el de Silvia. La codicia la había forzado a empeñar la medicina de su madre para pagar una deuda, y el plazo ya había expirado. Esto era un arma, una prueba de que Silvia no solo había comprado placebos, sino que había vendido la única cosa que mantenía a Elena cuerda, solo para ganar tiempo. Isabel guardó el recibo. La luz de la tarde se filtraba, tiñendo el ambiente de un naranja melancólico. Isabel regresó a la sala. Elena dormía plácidamente, pero no era el sueño de la sanación, sino el sueño inducido por la sedación que Isabel había evitado darle esa mañana. Silvia regresó. Sus ojos brillaron al ver a Elena dormida. ¿Ves? Está mucho mejor. El descanso es lo que necesita. Lo que necesita es su medicina, replicó Isabel, la voz baja, pero con un filo de acero. Y por primera vez, no le tuvo miedo a Silvia. Los siguientes días fueron una coreografía de vigilancia silenciosa. Isabel se había convertido en la sombra de Elena. La presencia de la nieta había obligado a Silvia a ser más sutil, pero no menos malvada. Ella seguía intentando colar los sedantes, pero Isabel estaba un paso adelante, tirando las pastillas falsas por el desagüe o cambiándolas por vitaminas reales de bajo costo. Sin embargo, el daño estaba hecho. La interrupción del tratamiento de donepezilo había despojado a Elena de los pocos recursos cognitivos que le quedaban. Aunque ya no estaba completamente sedada, la niebla era constante. Isabel usaba su habilidad para intentar devolverle la humanidad a Elena, forzando la mente a trabajar. Empezó con pequeños rituales: peinar su cabello plateado lentamente, cantarle canciones de cuna antiguas, recordarle los nombres de las flores que crecían en el patio trasero. Un mediodía, el sol estaba en lo alto y el calor era asfixiante. Isabel y Elena estaban en el patio, donde la tierra estaba seca y agrietada. Elena se sentó en una silla de plástico, mirando las pequeñas plantas de chile que se negaban a morir. ¿Recuerdas cómo hacer el mole?, preguntó Isabel, con un tono neutro. Elena sonrió débilmente. La memoria del sabor y del proceso era más fuerte que la de las caras. El chile ancho, tatemado, la canela, un puñado de chocolate. Y si no tienes almendras, le pones pan quemado. Nadie se da cuenta. Era la abuela, la cocinera, la guardiana de los secretos culinarios. Por un momento, el Alzheimer retrocedió. Isabel sintió un alivio fugaz. Abuela, necesitamos encontrar ese recibo de empeño. Necesito comprar tu medicina. Elena frunció el ceño. El tema del dinero la confundía. El dinero siempre ha sido el problema, como el campo. Y allí estaba de nuevo, la memoria clave, regresando como un fantasma. Cuéntame del campo de maíz, abuela. ¿Por qué lo quemaron? Elena se encogió, y sus manos volvieron a temblar. El dolor era real, no químico. Silvia, ella estaba enojada con tu madre. Laura, yo no debí dejarla sola. La casa era de tu abuela, no mía. Yo la compré. Pero ella dijo que era de ella. Isabel se confundió. ¿De qué abuela hablaba? Elena era su única abuela.
¿Quién es la otra abuela, Elena? Elena se levantó de golpe, la silla de plástico cayendo con un ruido sordo. El ritmo se aceleró. La dueña de todo. La que nos quitó el rancho. El Alzheimer la había regresado al pasado. Ahora Isabel entendió. El trauma de Elena no era solo la enfermedad, era la sensación de injusticia histórica que había recaído sobre la familia. Elena había trabajado toda su vida para comprar esa casa, para recuperar la dignidad que le habían quitado años atrás. Y ahora Silvia, su propia hija, replicaba la traición. Mientras Elena divagaba, Isabel vio algo brillar en la tierra seca, cerca del muro de cemento. Era una llave, pequeña, oxidada, la llave de una caja de seguridad antigua. Beto, en su prisa y desesperación, la había tirado mientras fumaba, esperando que la tierra la absorbiera. Era la llave de la caja que guardaba las joyas y los papeles que Remedios había mencionado. Mira, abuela, la encontré. Elena la miró, sin reconocer la llave, pero sintió la urgencia. Quítales todo, que no quede nada. Isabel sabía que si usaba la llave ahora, Silvia la descubriría. Tenía que esperar el momento perfecto para el gran desafío. Esa noche, Silvia intentó la confrontación directa. No has dormido en días, Isabel. Ya deja de meterte en mis asuntos. ¿Qué te hace pensar que tú, una niña que se fue huyendo, puedes manejar esto? Me hace pensar que el recibo de empeño por la medicina de la abuela está en mi bolsillo, tía. Si no me dejas conseguir su medicina, voy a entregarlo a la policía y van a ver la lista de lo que le dabas. El rostro de Silvia se puso lívido. Era su primera gran derrota. Maldita, lo estás arruinando todo. Silvia se retiró, golpeando la puerta. El silencio que quedó no fue de paz, sino de estrategia. Isabel se sentó en el catre. El ambiente íntimo del hogar, a pesar del conflicto, le recordaba por qué estaba luchando. No solo por Elena, sino por su propia pertenencia a esta familia. A veces, la única forma de encontrar la verdad es arriesgarse a perderlo todo. Si esta historia te ha tocado el alma, y has sentido alguna vez la traición de la sangre, quédate a ver cómo se resuelve este nudo de secretos. Isabel se levantó, tomó la llave y el recibo, y los guardó en el forro cosido de su mochila. Necesitaba un plan para usar la caja fuerte, no solo para exponer a Silvia, sino para encontrar la única cosa que valía más que el dinero, el donepezilo. Sabía que la farmacia que vendía las pastillas originales estaba al otro lado de la ciudad, en Polanco, y era sumamente costosa. Necesitaba un milagro, o al menos un aliado más fuerte. De repente, se escuchó un fuerte sonido en la sala. Un golpe sordo. Elena se había levantado sola para ir al baño. A causa de la debilidad y el cambio abrupto de medicamentos, había tropezado con una silla. Isabel corrió. Elena estaba en el suelo, pálida. Su cuerpo temblaba con fuerza, no por la caída, sino por la convulsión. El exceso de lorazepam combinado con el estrés del día estaba cobrando su factura. Silvia salió corriendo de su cuarto. ¿Qué hiciste? La mataste, gritó Silvia, pero su pánico no era de dolor, sino de miedo a las consecuencias. Isabel se arrodilló al lado de Elena. La respiración era superficial. No hice nada. Esto es lo que pasa cuando se le da sedante a una persona con su condición. Necesita un hospital, ya. Silvia se negó, el terror en sus ojos. Si iba al hospital, el análisis de sangre revelaría las trazas de ansiolíticos y placebos. No, no. No sale de esta casa. Llama a Beto. Que llame al médico de la familia. Isabel sabía que el médico de la familia era cómplice de la notaría de Silvia. Tenía que actuar de forma independiente. Me la llevo a la Cruz Roja. Si te interpones, juro que entrego el recibo y te denuncio por intento de homicidio. La amenaza era real. Silvia retrocedió, su rostro descompuesto. La convulsión de Elena había sido el desafío creciente definitivo que ponía en riesgo la vida de la abuela y la vida de Silvia. El viaje a la Cruz Roja fue una carrera desesperada contra el tiempo. El sonido de la sirena del taxi que Isabel logró detener resonaba en la noche de la Candelaria. Elena estaba inconsciente, su cuerpo pequeño y frágil en el asiento trasero. Silvia, aunque aterrorizada por las implicaciones legales, se había quedado en casa, teniendo el análisis de sangre. El plan de sedación rápida y firma de documentos había fracasado catastróficamente. En la sala de urgencias, el caos era la norma. Isabel tuvo que usar toda su experiencia clínica para mantener la calma mientras los médicos examinaban a Elena.
Signos vitales muy bajos. Parece una sobredosis de ansiolíticos, o una retirada abrupta de alguna medicación, dijo el médico joven, sin mirar a Isabel. Es el segundo caso que vemos esta semana de supuestos genéricos alterados. La gente está vendiendo cualquier cosa, añadió una enfermera. Isabel no esperó a que le preguntaran. Sacó el recibo de empeño de Silvia y el frasco de donepezilo falso. Mi abuela ha estado tomando esto. Es tiza y sedantes. Necesita donepezilo de verdad. Y un examen toxicológico completo. El doctor y la enfermera intercambiaron una mirada de comprensión. No era la primera vez que veían una injusticia familiar en el hospital. Haremos los exámenes, pero tardaremos. El donepezilo no está disponible aquí. Es muy caro. Tendrá que conseguirlo usted misma. Necesito que la mantengan estable. Yo lo consigo. El médico asintió. Isabel se quedó sola en la sala de espera, el frío del aire acondicionado penetrando sus huesos. Había ganado una batalla, pero la guerra por el donepezilo estaba a punto de empezar. Recordó el plan de Silvia, 4.500 pesos para recuperar los frascos. Isabel solo tenía 800 pesos. Se acordó de la caja fuerte. Tenía que volver a la casa. Regresó a la Candelaria en el primer autobús de la mañana, que olía a diésel y a desayuno de la calle. Entró a la casa, que estaba sorprendentemente silenciosa. Silvia y Beto estaban despiertos, sentados a la mesa de la cocina. No estaban comiendo, estaban planeando. La notaría no puede hacer nada sin un médico que certifique su incapacidad, susurraba Silvia. Tenemos que sacarla del hospital antes de que hagan los análisis, Silvia. Si encuentran el lorazepam, vamos a la cárcel, respondió Beto, temblando. Isabel sintió la urgencia. Pasó a su lado, ignorándolos. Silvia, sé que no la has sacado del hospital, porque tienes miedo del análisis. Necesito la caja. Dame lo que te robaste y yo te juro que no denuncio. Silvia se rió, una risa áspera y seca. ¿Crees que te voy a dar algo? La casa es mía. La pensión es mía. No. Es de mi abuela. Y te recuerdo que tu plazo con el prestamista se venció. Si no pagas, pierdes hasta lo que te dio por la medicina. Silvia palideció. Isabel había tocado su punto más débil. ¿Cómo sabes eso? Su voz apenas era un susurro. Tengo el recibo. Silvia se abalanzó sobre ella. La violencia fue rápida y silenciosa. Silvia intentó arrebatarle la mochila. Isabel se resistió, agarrando las correas. El forcejeo terminó cuando Isabel empujó a Silvia contra la pared. Silvia se deslizó hacia el suelo, golpeándose la cabeza. Beto se quedó paralizado, observando la escena sin intervenir. Isabel no dudó. Corrió al cuarto de Elena. Usando la llave encontrada en el patio, abrió la caja fuerte. Dentro, no había dinero en efectivo. Solo un fajo de papeles viejos y una bolsa de terciopelo roja que contenía joyas de oro ligero, pasadas de moda, que valían quizás 3.000 pesos en el mercado negro, y la memoria clave definitiva. Entre los papeles, encontró una fotografía a color, descolorida por el tiempo. Elena, joven y radiante, parada frente a una casa de campo. A su lado, no estaba su esposo, sino otra mujer mayor. La otra abuela que había mencionado. Y detrás, un campo de maíz seco. Al reverso de la foto, una letra elegante, no la de Elena, la herencia es para Laura. Cuídala, hija. Laura, la hermana muerta de Silvia. La primera revelación inesperada golpeó a Isabel. La casa de la Candelaria no era la herencia. La herencia original era el rancho y el campo de maíz. Y Elena había usado el dinero de la venta de ese rancho para comprar la casa actual, dedicándola a Laura. El campo de maíz que quemaron no era una simple travesura. Era la evidencia de un crimen mayor que había borrado la herencia de Laura. El dolor de Elena no era solo por la casa, era por la pérdida del legado de su hija muerta, una culpa que la había carcomido por años. Isabel tomó las joyas y la foto, dejando los demás documentos intactos. El peso del oro en su mano era el peso del sacrificio. Sabía que no podía ir a un prestamista en la Candelaria. Salió del cuarto. Silvia estaba levantándose, con un hilo de sangre en la sien. Beto la ayudaba. Maldita ladrona. Te voy a acusar. Si abres la boca, voy a la policía con esta foto y el recibo. ¿Quieres que Beto te vea ir a la cárcel, tía? Silvia se detuvo. El temor era más fuerte que la rabia. Isabel salió de la casa, corriendo hacia la avenida, directo al centro de la Ciudad de México, donde las joyerías de empeño aceptaban oro sin hacer preguntas.
Necesitaba conseguir el dinero para comprar el donepecilo, incluso si eso significaba perder las joyas que eran un recuerdo de su propia madre. El sacrificio era necesario. Elena necesitaba su mente de vuelta para poder revelar toda la verdad. No es fácil ver la verdad cuando la familia es quien esconde la luz. Quédate en esta historia para ver si el sacrificio de Isabel valdrá la pena. Isabel llegó al corazón financiero de la Ciudad de México. Las joyerías en el centro eran frías y profesionales, ajenas al drama de la Candelaria. Entró a una, la luz fluorescente brillaba sobre sus ojos cansados. El trato fue rápido. Las joyas, aunque viejas, eran oro auténtico. Por el lote de 3 pulseras y un par de aretes, Isabel recibió 5,800 pesos mexicanos. Era suficiente. El dolor silencioso de Isabel era palpable, ese oro era el último vestigio tangible de su madre, Laura. Al venderlo, sintió que estaba cortando el último hilo con su pasado, pero a cambio, estaba comprando el futuro de Elena. Corrió a la farmacia de alta gama en Polanco. El donepecilo era prohibitivo, pero lo compró. 3 cajas completas. El peso del frasco de cristal en su mano era el peso de una responsabilidad abrumadora. Regresó al hospital. Elena estaba sedada, bajo observación, pero estable. El médico, al ver el medicamento original, asintió con aprobación. Esto es lo que necesita. Las pruebas toxicológicas confirmaron altas dosis de lorazepam. Fue intencional. Lo se dijo Isabel. El médico dudó. Señorita, podemos iniciar un proceso legal. Es maltrato y fraude. Isabel miró a su abuela. Elena estaba débil, pero luchando. No. Quiero la verdad primero. Mi abuela tiene que estar lo suficientemente lúcida para contarla. Ella tiene una historia que no debe morir sedada. El médico respetó su decisión. Isabel comenzó la administración del donepecilo, una dosis pequeña y precisa, por la tarde. Luego, se sentó al lado de Elena, sosteniendo la foto descolorida del campo de maíz. La noche fue larga. El sonido del goteo del suero era el único ritmo. Isabel no durmió. A la mañana siguiente, el cambio fue sutil, pero dramático. Elena despertó, no en pánico, sino con una calma que no había tenido en meses. La droga verdadera, el sabor a metal, había empezado a limpiar la niebla. Isabel, mi niña, ¿qué pasó? Te caíste, abuela. Estás en el hospital, pero ya tienes tu medicina real. Elena miró la vía intravenosa en su brazo. Luego, su mirada se encontró con la foto en la mano de Isabel. La foto de ella, joven, y la otra mujer. La abuela Elodia, la dueña. La segunda revelación inesperada comenzó a despegarse, la verdad histórica. Ella era mi madre, susurró Elena. No la tuya, la mía. Y me dio el rancho, pero solo si Laura lo cuidaba. Elena, sentada en la cama de hospital, se convirtió en la narradora, forzada por la lucidez de la droga. Elodia me despreciaba porque me casé con un hombre pobre. Me dio la herencia, pero puso una cláusula, que la casa se quedaría para la nieta más dulce. Laura, tu madre. Elena reveló el gran dolor y la falibilidad humana de la que fue víctima. El rancho de maíz había sido su salvación económica, pero Silvia, movida por la envidia desde niña, nunca aceptó que su hermana menor fuera la favorita, la heredera. Un día, cuando Laura tenía 10 años y estaba sola cuidando el rancho, Silvia, por coraje, prendió fuego al pasto seco. Solo quería asustarla, pero el fuego se extendió. El recuerdo le quemó la garganta a Elena. Laura entró en pánico. Trató de apagarlo. Yo llegué tarde. Laura no murió por el fuego. Murió al caer en un pozo seco intentando huir de las llamas. Silvia no la ayudó. Y yo lo oculté. Esa era la verdad, el secreto enterrado. El campo de maíz no era solo una propiedad quemada, era la tumba no oficial de Laura, y el inicio de la espiral de culpa de Elena. Usamos el dinero del seguro del rancho quemado para comprar esta casa de la Candelaria. Yo la puse a mi nombre, pero con la intención de que siempre fuera tuya, Isabel, la hija de Laura. Silvia nunca me lo perdonó. Ella creía que, al deshacerse de ti y al incapacitarme, la casa sería suya. El sufrimiento por acciones y sensaciones de 20 años había culminado en las pastillas falsas. Silvia no solo quería el dinero, quería borrar la evidencia física de su traición. Isabel sintió que el aire se le escapaba. Su madre, Laura, había muerto por la envidia de su tía, y su abuela había cargado con la culpa por encubrirlo. Necesitamos volver a la casa, Isabel. Silvia va a intentar otra cosa.
Ella sabe que me estoy recuperando. Elena miró el reloj en la pared. La notaría viene hoy, a las 3 de la tarde. No por la sesión, sino por la revisión de los documentos de venta del rancho. Ella quiere borrar la evidencia de la herencia de Laura. El plazo emocional se había acelerado. Isabel tenía que salir del hospital y enfrentar a Silvia en la casa antes de las 3, o la verdad histórica se perdería para siempre. La salida del hospital fue apresurada y contra el consejo médico. Elena, todavía frágil, insistió en irse. La urgencia de proteger los documentos era más fuerte que su dolor físico. Si el notario encuentra los papeles del rancho, se da cuenta de que la venta original fue un fraude. La casa regresa a nombre de la herencia de Laura, no la de Silvia, explicó Elena mientras Isabel la vestía. Isabel, con la foto y el recibo de empeño en su bolso, llamó a la señora Remedios. Remedios, estamos saliendo del hospital. Necesitamos que esté atenta. Silvia va a recibir una visita importante del notario a las 3. Ya sabía yo que Silvia no se iba a quedar quieta. Estaré atenta, niña. No te preocupes. El taxi de vuelta a la Candelaria parecía ir demasiado lento. A la 1:30 de la tarde, regresaron a la casa. El ritmo se aceleró, el conflicto era inminente. La casa estaba vacía. Silvia no estaba. Solo Beto, sentado en la mesa de la cocina, cortando un limón con manos inseguras. Beto se sobresaltó al ver a Elena. Su color pálido había mejorado un poco, y la luz en sus ojos, aunque débil, era de reconocimiento. «Doña Elena, ¿ya regresó?» «Regresé, Beto. Y no estoy sedada», dijo Elena, su voz baja y firme. Isabel se dirigió directamente al closet. Abrió la caja fuerte con la llave encontrada en el patio. Los documentos de la herencia de Elodia, la abuela de Elena, seguían allí. Eran documentos antiguos, con sellos y lacres de un pueblo rural. Elena se acercó. «Silvia va a intentar quemar esto. Lo ha intentado antes. Como el maíz. No lo hará», dijo Isabel, guardando los documentos en una bolsa a prueba de agua. «¿Y qué vas a hacer, Isabel?», preguntó Beto, su voz llena de fatalismo. «Voy a hacer que mi tía confiese. Necesito que me ayudes, Beto. No a Silvia, sino a tu conciencia». Beto se echó a temblar. Silvia había prometido que, si la ayudaba, le perdonaría la deuda. Pero ahora veía la claridad en los ojos de Elena. Silvia viene con el notario del barrio, el que la ayuda siempre, y trae a su abogado. A las 3. «Perfecto. Tú solo siéntate en la sala y no hagas ruido», ordenó Isabel. A las 2:45 de la tarde, un coche negro y pulcro, notoriamente fuera de lugar en la calle polvorienta de la Candelaria, se detuvo frente a la casa. Silvia bajó, vestida con su mejor ropa, un traje que olía a encierro, y zapatos de tacón que apenas podía caminar sobre el asfalto roto. Detrás de ella, el notario Díaz, un hombre delgado y gris con una maleta de cuero, y un abogado de traje barato y sonrisa de tiburón. Entraron a la casa. Silvia se detuvo en seco al ver a Elena sentada en el sillón de la sala. Elena, la mujer que debería estar sedada o en el hospital, estaba allí, con la espalda recta, la dama de la Candelaria. «Madre, ¿qué hace fuera del hospital? Debería estar descansando», gritó Silvia, la compostura desapareciendo. «Estoy aquí para atender a mis visitas, Silvia, y a mi notario», respondió Elena con una claridad devastadora. El notario Díaz, que venía pensando que se encontraría con una anciana delirante, se puso nervioso. «Doña Elena, venimos solo para revisar unos documentos pendientes de la venta de una propiedad antigua». «Ah, ¿los del rancho de maíz?» «Sí, ya sé de cuáles me habla». Silvia intervino, tratando de tapar el agujero. «No le haga caso, notario. Está delirando. Venga a mi cuarto, allí tengo la copia firmada». «No. Nos quedamos aquí», ordenó Elena. El abogado de Silvia sacó un documento. «Señora Elena, para cerrar la venta del rancho, solo necesitamos su firma aquí, certificando que usted fue la única propietaria en el momento de la venta y que no hay herederos colaterales». Elena sonrió, una sonrisa fría y triste. «Ah, ¿así que quieren borrar la existencia de Laura?» «No lo creo». Elena señaló a Beto, que estaba encogido en la silla. «Beto, ¿puedes decirles qué pastillas me estuvo dando Silvia durante las últimas 3 semanas?» Beto, sintiendo la mirada de Silvia como un puñal, sudó frío. Se quedó en silencio, incapaz de traicionar, pero incapaz de mentir. Isabel entró en escena, su voz tranquila y medida. «No te preocupes, Beto, yo lo hago.
Isabel sacó el recibo de empeño y el informe preliminar de la Cruz Roja. Se lo entregó al notario Díaz. Este es el informe toxicológico. Mi abuela fue sedada intencionalmente con lorazepam. Y este es el recibo de empeño donde mi tía, Silvia, vendió el donepezilo original que la mantenía cuerda. Todo para forzarla a firmar la cesión de la casa y borrar esta verdad. El notario leyó los documentos, su rostro pasando del profesionalismo a la consternación. Esto es gravísimo, señora Silvia. No solo es maltrato, es fraude documental. Silvia se puso pálida. Su plan se había desmoronado, no por la ley, sino por la acción de una nieta y la verdad restaurada. Es mentira. Ella es una intrusa. Me robó las joyas, gritó Silvia, señalando a Isabel. Sí, tomé el oro que usted le robó a mi madre para pagar la medicina que usted vendió, dijo Isabel, sin inmutarse. Y la vendí. Con ese dinero compré la medicina real. Silvia se quedó sin palabras. La injusticia se había devuelto en su contra. Elena, aprovechando el silencio, se levantó lentamente. Se acercó a su hija, la mirada fija y llena de dolor. El rancho era de Laura, y tú la mataste. Y trataste de matarme a mí para borrar la prueba. La verdad vino a la luz en la sala de la Candelaria, cruda, dolorosa, y sin posibilidad de negación. El silencio en la sala era denso, roto solo por el murmullo incómodo del notario Díaz y el abogado de Silvia, que ahora intentaba desesperadamente guardar sus papeles y desvincularse del fraude. Silvia, al escuchar a su madre pronunciar esas palabras, el secreto que había guardado durante 2 décadas, se desmoronó. Su rostro, antes duro y arrogante, se convirtió en una máscara de terror y culpa. Es mentira. Estás loca, madre. Es el Alzheimer, gritó Silvia, pero la histeria no ocultó la verdad. Elena no desvió la mirada. Lo que está roto es tu alma, Silvia. Yo te perdoné la negligencia de Laura, pero no te perdono que me hayas quitado mi lucidez para robármela a mí y a la hija de Laura. Beto se levantó de la silla, el vaso de agua que sostenía se deslizó de sus manos y se estrelló contra el azulejo frío, dispersando fragmentos de cristal. El sonido fue un clímax emocional no hollywoodiano, sino real y doméstico. Ya basta, Silvia. Beto gritó, y su voz, por primera vez, tuvo fuerza. Di la verdad. Di la verdad del rancho. Beto había llegado a su límite. La humillación pública, la visión de Elena recuperada y el temor a la cárcel lo hicieron confesar. Ella quemó el pasto para asustar a Laura, notario. Y yo le ayudé a cubrir las deudas y a buscar las pastillas. Pero no sabía que era tiza. Ella me dijo que era un genérico. Silvia miró a Beto, su esposo, con un odio visceral. Había sido traicionada por su propia familia, el eslabón débil que ella creía controlar. Cállate, imbécil. Tú eres tan culpable como yo. Tú vendiste las pastillas. Yo estaba pagando tu deuda, masculló Beto, y se dejó caer en la silla, agotado. El notario Díaz, comprendiendo la gravedad del asunto, cerró su maletín. Señora Elena, esta oficina no puede participar en ningún acto que implique malversación o coacción. Estos documentos de venta del rancho quedan nulos. La propiedad actual, la Casa de la Candelaria, será protegida y quedará a disposición de su legítima heredera, la señorita Isabel. Silvia se quedó rígida. Perdió la casa. Perdió la pensión. Perdió a Beto, que se había derrumbado emocionalmente. No tienes derecho, madre. Yo soy tu hija. Ella es una intrusa. Isabel dio un paso al frente. Sacó la foto descolorida del rancho. Mi abuela la encubrió. Pero la herencia fue para mi madre, Laura. Y ahora, yo no voy a encubrir tu intento de homicidio. Silvia sabía que estaba acabada. No se trataba solo de la casa. Se trataba de la muerte de Laura. El abogado de Silvia susurró al oído del notario Díaz. Salgamos de aquí. Esto es un asunto familiar y criminal. Los 2 hombres abandonaron la casa con prisa, dejando a los 4 miembros de la familia en una escena de dolor expuesto. Silvia se arrastró hacia el sofá, su cuerpo encogido. No lloró. Su dolor era el de la rabia contenida. Toda mi vida he vivido a tu sombra, Laura. Y ahora, a la sombra de tu mocosa. Siempre fuiste la favorita. Elena se acercó a Silvia, un gesto de compasión dolorosa. No te quería menos, Silvia, te quería igual. Pero tú siempre elegiste el rencor. En ese momento de clímax emocional, Silvia tomó una decisión final y cruel, su último acto de injusticia. Bien, quédense con su casa, con su paz y con sus recuerdos. Yo me voy. Pero que sepas, madre,
que yo nunca regresaré. Y Beto, no es tu problema. Yo me voy sola. Silvia se levantó, tomó su cartera y salió de la casa, sin mirar atrás. El portazo que dio fue ensordecedor. El sonido del tren que pasaba era más fuerte que la miseria de Beto. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de victoria, aunque imperfecta. Beto siguió sollozando en la cocina. Isabel se acercó a Elena. ¿Estás bien, abuela? Sí, mi niña. Ahora estoy bien. Pero Beto no tiene dónde ir. Isabel sintió la fatiga. Había salvado a Elena, pero la justicia familiar siempre tiene un costo. El desafío final era decidir el destino de Beto, un hombre débil que había sido cómplice, pero que ahora estaba destrozado por la culpa. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas viejas, iluminando los restos de cristal del vaso que Beto había roto. La casa estaba en calma, pero la paz era frágil, construida sobre las ruinas de una familia. Beto se quedó en la cocina, incapaz de moverse. Había perdido a Silvia, su único ancla, por terrible que fuera. Su culpabilidad por la traición a Elena y la complicidad en el fraude lo habían destruido. Elena, que había sido la víctima, mostró una compasión inesperada. Beto dijo, acercándose lentamente con ayuda de Isabel. No eres un hombre malo, solo débil. Beto levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Doña Elena, yo no sabía que era tiza. Creí que solo le quitábamos un poco de la pensión. El dinero era mucho para Silvia. Lo sé. El miedo hace cosas horribles, suspiró Elena. Ella sabía que su propia debilidad al ocultar la verdad sobre Laura había provocado esta cadena de eventos. Isabel, sin embargo, era más pragmática. Había vendido la herencia de su madre para salvar a su abuela. Beto, tú tienes que irte. Aquí no puedes quedarte. Si el notario Díaz regresa, puede hacer un proceso legal contra ti también. No tengo dónde ir, murmuró Beto. Tu camioneta. ¿Puedes dormir en tu camioneta? No, preguntó Isabel. Silvia me la quitó. La vendió para pagar otra deuda que yo no conocía. Beto había sido despojado de todo, un peón en el juego de Silvia. Elena miró a Isabel. Entendió el mensaje silencioso. La justicia no es solo castigo, sino la reparación del daño. Isabel, yo voy a vivir. Tú me salvaste. Él ayudó a Silvia, pero ahora tiene que pagar. Pero no en la calle. Abuela. La casa tiene el cuartito de arriba, el que usamos para guardar las cosas viejas. Es feo, pero tiene un colchón. Puede quedarse por una semana, mientras encuentra algo, pero a cambio, tiene que hacer algo por nosotros. El sacrificio de Isabel exigía una respuesta, y Beto era el único que podía darla. Lo que sea, doña Elena. Quiero que me ayudes a limpiar. El don Epesilo me devolverá la lucidez, pero no la fuerza física. La casa está enferma, Beto. Huele a encierro y a mentira. Y quiero que se vaya ese olor. La tarea era simbólica, limpiar la casa de la suciedad física que reflejaba la suciedad moral de Silvia. Beto aceptó sin dudar. Era una penitencia, una forma de lavar su culpa a través del trabajo manual. Isabel y Beto pasaron la tarde limpiando. Isabel se concentró en la cocina, puliendo el azulejo frío hasta que brilló. Beto atacó el patio trasero, donde la tierra seguía agrietada. Mientras Beto removía la tierra, hizo un descubrimiento silencioso y sombrío. Encontró un pequeño frasco de cristal grueso enterrado debajo de las plantas de chile. Era el don Epesilo original, el que Silvia había vendido, pero este frasco estaba vacío. Y a su lado, la etiqueta de una caja de cerillos, vieja y húmeda. Isabel se acercó. ¿Qué es eso? Beto le dio la etiqueta. En el reverso, había una nota escrita a mano, con la letra de una niña. Silvia, no lo hagas. El fuego es malo. Laura. La revelación sombría final. Silvia no solo había encubierto la muerte de Laura, había regresado al rancho y enterrado las pruebas en la casa de la Candelaria, el lugar que odiaba y que ahora reclamaba. Había cargado con la culpa de la muerte de su hermana, que fue enterrada junto a su medicina verdadera. La justicia de Isabel fue devolver el hogar a Elena y la verdad a la luz. Esa noche, Elena tomó su don Epesilo real. El sabor era amargo y metálico. Se sentó con Isabel en la sala, ahora limpia y con las ventanas abiertas. El sonido de los trenes en la lejanía ya no sonaba tan triste, sino como el eco de un camino que se abre. Isabel, ¿vendiste las joyas de tu madre?, preguntó Elena, su voz tranquila. Sí, abuela, fue por ti. Gracias, mi niña. Esas joyas eran un peso.
El verdadero tesoro es este. Elena tomó la mano de Isabel. La injusticia había terminado, pero el dolor permanecería. La abuela había recuperado la lucidez, pero su vida seguiría siendo una batalla diaria contra el Alzheimer. Isabel tenía su casa y la verdad, pero había perdido el último recuerdo físico de su madre. Beto estaba en el cuartito de arriba, durmiendo su penitencia. La esperanza era pequeña, pero luminosa, la verdad había limpiado el alma de la casa. Pasó un mes. El ritmo de la casa se había reajustado a la cadencia de la enfermedad y el cuidado. Elena, bajo la dosis correcta de Don Epesilo, ya no estaba en la niebla constante. Seguía perdiendo nombres y fechas, pero las emociones y los recuerdos táctiles permanecían. Recordaba el amor por Isabel y el dolor por Laura. Y, sobre todo, recordaba el sabor metálico de su medicina, que ahora representaba la verdad. Beto seguía en el cuartito de arriba. Había cumplido su penitencia. La casa estaba impecable. El azulejo frío brillaba. Había un olor a limpieza y a tortillas frescas. Beto había encontrado un trabajo honesto como repartidor en el mercado y estaba ahorrando para irse. La culpa lo había redimido, si no en lo legal, si en lo moral. Una tarde, mientras la luz del atardecer dibujaba franjas de oro sobre la sala, Isabel y Elena estaban sentadas. El televisor estaba apagado. Se escuchaba el sonido lejano de un perro ladrando. Isabel dijo Elena, tocando la mano de su nieta, ¿sabes dónde están los recibos de la casa? Están a salvo, abuela. En la caja. No. Quiero que los pongas a tu nombre. Es tu casa. La de Laura. Isabel dudó. Había luchado por el hogar de Elena, pero no por su propiedad. No, abuela. Es tuya. La memoria falla, Isabel. Pero la verdad no. Yo oculté la verdad del campo de maíz por vergüenza. Tú trajiste la verdad a esta sala con valentía. Esta casa es tu hogar. Elena insistió. Isabel aceptó el peso de la responsabilidad, comprendiendo que la mejor forma de honrar el sacrificio de su madre y la lucha de su abuela era aceptar el legado. Silvia y su abogado habían intentado un último movimiento legal, pero el informe toxicológico y la confesión de Beto al notario fueron suficientes para desestimar sus reclamos. Silvia se había desvanecido en el laberinto de la Ciudad de México, perseguida por sus acreedores y su propia conciencia. Su castigo fue la soledad, el final trágico que ella misma había forjado. El futuro de Isabel era incierto. Tendría que trabajar, cuidar a Elena y lidiar con el progreso de la enfermedad. La vida no era perfecta, pero la injusticia había sido expuesta. Isabel miró a su abuela. Su rostro mostraba paz, aunque marcado por la enfermedad y el tiempo. Abuela, ¿estás feliz? Elena cerró los ojos y asintió. La verdad es una pastilla amarga, Isabel, pero la necesitamos para poder vivir. La luz está aquí, en el azulejo limpio, en el olor del mole. Isabel entendió. El verdadero clímax no fue la confrontación, sino la quietud que siguió a la tormenta. La victoria no fue perfecta, sino agridulce. Elena seguiría perdiéndose, pero ya no estaría sola ni sedada. Beto se asomó desde el umbral, con una cubeta y un trapeador. Había terminado su tarea. Doña Elena, ya me voy. Gracias por el descanso. Que te vaya bien, Beto. Y no dejes que nadie te use más. Sé tu propia persona. Beto asintió, recogió sus pocas pertenencias y salió de la casa, la cabeza alta por primera vez en años. Isabel y Elena se quedaron en silencio, sintiendo el peso de las 10.000 palabras de dolor y verdad que habían habitado esa casa. La historia de Elena, la abuela con Alzheimer a la que le cambiaron los remedios, había terminado en una revelación sombría. La causa de su declive no fue solo la enfermedad, sino la envidia familiar que se remontaba a la infancia de su hija. Pero al final, la verdad, aunque dolorosa, trajo consigo una pequeña y luminosa esperanza. El hogar se había salvado. Si esta historia te ha resonado, si has sentido la crudeza de la injusticia familiar, déjanos un comentario con la palabra memoria y suscríbete para que estas historias de lucha y verdad sigan encontrando su camino.